conmigo, vamos a continuar, gloria al Señor, nuestra serie de Filipenses. Vamos al capítulo 3, vamos a leer versos 15 y 16 de Filipenses, hermanos. Si lo tiene conmigo, dígame. Dice, así que todos los que somos perfectos, fíjese qué expresión, ¿no? A veces quizás un poco extraña para nosotros. Ahorita vamos a explicar por qué Pablo o en qué sentido habla eso. Dice, esto mismo sintamos, y si otra cosa sienten, eso también os lo revelará Dios. Pero en aquello en que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, dice el apóstol Pablo. En esta tarde, hermanos, en esta mañana, ¿verdad? Aún vamos al tema número 10. Y el tema es imitando a Cristo para agradar a Dios, hermanos. Imitando a Cristo para agradar a Dios. Gloria al Señor. Oremos, Padre, gracias en este día, Señor, que nos permites estar, Señor, en este lugar. Gracias por mis hermanos, por tu iglesia. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, has sido bueno conmigo, Señor. Padre, permitiendo, Señor, que pueda predicar tu palabra, Señor. Predicar tu evangelio, que es, Señor, el llamado, es la encomienda que nos has puesto en el corazón, Señor, sin importar el número, la cantidad. Aún así, Señor, debemos ser fieles a tu palabra, Señor, y aquí estamos. Ayúdanos, fortalécenos, danos, Señor, siempre la fuerza y el valor, Señor, para hacerlo. Gracias a Dios por mis hermanos, por cada uno de ellos, Señor, que se han tomado este tiempo, Señor, para, Padre amado, reconocer esta labor que se hace en tu nombre, Señor. Gracias te doy, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Tomen su asiento, hermanos. Imitando a Cristo para agradar a Dios, hermanos. Porque en realidad es la única manera que podemos hacerlo. Si usted quiere agradar a Dios, tiene que imitar a Cristo. Fíjense que vemos cómo Pablo comienza en este verso, hermano, el verso 15, unas palabras que pueden ser malinterpretadas por quizás algunos de ustedes, no sé, pero cuando oímos la palabra perfecto, ¿verdad? Ya somos perfectos. Muchas veces la persona puede decir, bueno, ¿y en qué sentido somos perfectos? Punto número 1, la perfección en el lenguaje bíblico, es sinónimo de madurez. En otras palabras, usted puede, ese pasaje, el verso 15, donde dice Pablo, así que todos los que somos perfectos, usted lo puede interpretar o lo puede en cierta manera cambiar la palabra por decirla maduros. Todos los que somos maduros, ¿sí? Todos los que hemos alcanzado la madurez, dice Pablo, esto mismo sintamos, dice, y si otra cosa sienten, eso también el Señor lo revelará. Pero en aquello en que hemos llegado, dice Pablo, a esa madurez, verso 16, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa, dice Pablo. Entonces, vemos que en primer lugar, hermano, una de las metas que debemos siempre desear alcanzar es la madurez espiritual. Ahora, quiero que entienda esto, hermano. Lo único que a nosotros como cristianos, como creyentes, nos puede hacer madurar es la misma palabra de Dios, hermanos. Es la misma palabra de Dios. Nunca podemos ni debemos de dejar la madurez y el crecimiento espiritual, hermano, a nuestras emociones. Porque como les he explicado muchas veces, hermano, las emociones varían, cambian, ¿sí o no, hermano? Ayer quizás usted se sentía muy feliz y hoy quizás se siente triste. Mañana se va a volver a sentir feliz, pero pasado se va a sentir triste. Entonces, esa misma manera de mirar la vida, a veces queremos que se manifieste de esa misma forma dentro de la iglesia. Y entonces, como lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Cuando una persona visita una iglesia así, que está acostumbrado a llorar, a brincar, a saltar, a hacer tantas cosas y sentir y tener experiencias de tembladeras y llorar y caerse, y llega a un lugar aquí así, hermano, piensa esa persona que estamos muertos, que somos personas muy frías. Pero déjame decir una cosa, iglesia, y póngame atención en esto, póngame atención en lo que le voy a decir. Si usted se mantiene escuchando la palabra de Dios, yo estoy 100% seguro
que en 3, 4, 5 años usted va a madurar mucho, pero mucho más que esas personas que tienen 40 años dentro de una iglesia donde se la pasan brincando y saltando y francamente no hay ningún avance en sus vidas. ¿Por qué? Porque lo que nos hace madurar, crecer, avanzar es el conocimiento de la palabra de Dios, hermano. Imagínense que su niño imagínense que su niño va a la escuela y nada más va a jugar. ¿Algún día llegará a ser un arquitecto, un abogado, un doctor? Pero si ese niño se encomienda a estudiar y aprende, va a llegar a ser una persona formada. ¿Me explico, hermanos? Entonces, Pablo dice, los que hemos llegado, dice en el verso 16, a lo que hemos llegado. ¿Cómo llegaremos a esa madurez si no es a través de recibir constantemente la palabra de Dios? Continúo, cuando caminamos hacia la dirección de parecernos a Cristo, vamos madurando. Así que todos, dice Pablo, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Hay una dirección, hay un norte, hay una meta, hermanos. Cristo Jesús, el Señor Jesús en nuestras vidas, el Señor Jesús en su palabra. Cuando nosotros vamos, hermano, avanzando en esa dirección, la Biblia dice claramente que vamos a poner nuestros ojos ¿en quién? En Cristo. Cuando nosotros queremos parecernos a Él, nuestra vida va en una correcta dirección, hermanos. Va en una correcta dirección. Más en los tiempos que vivimos necesitamos ese referente del Señor Jesús. La madurez se manifiesta en sabiduría. Y la sabiduría es una forma de vida en la cual tú tomas todas tus decisiones en base a la voluntad de Dios. ¿Cómo se manifiesta la sabiduría en nuestras vidas? No en que sabemos mucha Biblia, porque hay gente que dice, esa persona conoce mucha Biblia, es bien sabio. No. La sabiduría no es conocer la Biblia. La sabiduría es que todo el entorno de nuestra vida, hermano, va en dirección a la voluntad de Dios. Pregunto, ¿usted y yo no podemos saber la voluntad de Dios? A ver. Si usted dice, pero ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios? Lea la palabra y usted va a conocer la perfecta voluntad de Dios. Cuando sus decisiones, su vida, todo, hermano, está alrededor de Cristo y está alrededor de su palabra, usted, hermano, está en una dirección correcta. Dice 1 Corintios 2, 6, 7, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Fíjese cómo aquí Pablo en 1 Corintios 2, 6 dice, los que hemos alcanzado madurez, bueno, hablamos sabiduría. Y dice, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ahora, ¿qué es lo que Dios ocultó? ¿Y qué es lo que Dios predestinó, hermano, para nuestra gloria? ¿Qué fue lo que Él ocultó? El Evangelio de Cristo, hermanos. No se está refiriendo a misterios místicos y emocionales o espirituales, no se refiere a eso. Se refiere, hermano, al Evangelio que ha sido y que fue traído por Cristo Jesús. ¿Me está siguiendo el verso 7? Cuando usted habla el Evangelio, usted está hablando la sabiduría de Dios. Cuando usted vive el Evangelio del Señor Jesús, cuando usted vive el Evangelio, la palabra, usted está viviendo una vida sabia en realidad. Pero pregunto, hermanos, ¿a poco no hay mucha gente dentro de las iglesias que viven apartados de la palabra de Dios, hermano? Hacen lo que la Biblia dice que no hagas. Viven como la Biblia dice que no vivas. Y van a las iglesias. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que si nuestra vida, hermano, no busca esa sabiduría del Evangelio, de la palabra, de ese misterio oculto, porque no se refiere a ninguna otra cosa. Ese misterio ya fue revelado, ya fue traído. ¿A qué se refiere? A la palabra, al Evangelio de Dios, al Evangelio de Cristo, hermanos. Cuando Cristo vino, Él trajo a manifestación la luz de la verdad.
Cuando Él dijo, yo soy la verdad, Él estaba manifestando toda su verdad, todo lo que es real, todo lo que, hermano, antes los patriarcas no lo sabían, no lo conocían. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, hermano, que los patriarcas, aquellos hombres de la antigüedad, se dirigían, hermano, como viendo al invisible, buscando una patria que no encontraron, buscando, hermano, un futuro que no encontraron en esta vida, porque Dios se los tenía reservado en los cielos para su gloria de ellos. Y esa verdad del Evangelio ha sido revelada a nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué ha sido revelada? Para que usted pueda agradar a Dios. Porque sin el Evangelio nosotros no podemos agradar a Dios. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Sin Cristo, sin su palabra no podemos agradar a Dios. Si usted piensa, como lo he dicho muchas veces, piensa que podemos agradar a Dios porque nos creemos muy buenas personas, créame que ese es un gravísimo error. La manera como puedo agradar a Dios es, hermano, obedeciendo su palabra, poniéndola en práctica en mi vida, viviendo en ella, haciendo su voluntad. Continuó, la petición de Pablo aquí era a creyentes que crecían, a creyentes que crecían. Hermano, ¿por qué la Biblia habla muchas cosas simbólicas referente a lo que es natural que nosotros conocemos y vemos? ¿Por qué la Biblia habla de un cuerpo, que somos un cuerpo? ¿Por qué la Biblia dice que somos miembros de ese cuerpo? ¿Por qué la Biblia dice que somos la familia del Señor? ¿Por qué la Biblia habla, hermano, que Dios es como un padre? ¿Por qué la Biblia habla que somos, hermano, que somos ahora hijos de luz? ¿Por qué habla todo eso? Habla en un sentido, como les he dicho en otras ocasiones, que nosotros lo podamos entender. En otras palabras, Dios nos habla a nuestro intelecto para que nosotros lo podamos entender. Sí, entonces Pablo le hablaba a personas que crecían espiritualmente, crecían en madurez, iba un crecimiento en sus vidas, una madurez creciendo, y Pablo les habla, les escribe. Continuó, todos deberíamos tener un deseo espiritual nato de crecer hacia Cristo. Hermanos, ¿usted conoce bebés de 20 años? Bueno, espiritualmente sí, ¿verdad? Pero ¿conoce babies de 20 años? Imagínense que usted trae su baby, oh, mira, ¿cuántos meses tiene? No, ya tiene 25 años. ¿Oh, de veras? Pregunto, iglesia, ¿no lo natural que el humano cuando nace crece? Iglesia, lo natural es que cuando el humano nace, crece. Escúcheme, lo natural como hijo de Dios, tú cuando naces de Dios, lo natural es que crezcas, que vayas creciendo. Pero para crecer pues necesitamos la fuente de vida que vaya dándonos crecimiento. ¿Qué dijo Jesús? ¿Separados de mí? Nada pueden hacer. Y dijo el Señor Jesús que el pámpano crece cuando este está unido a la vid, a la viña, a la vid. Cuando está pegado crece. Por eso dijo, separados de mí, no pueden hacer nada, no pueden crecer. Entonces, yo quiero decirle esto, hermano, que no se le pasen los años sin crecimiento, que no se le pasen los años sin crecer espiritualmente. Porque es una tragedia, y yo lo digo porque pues nosotros tenemos conocidos de tantos años, hermano, conocidos que no están aquí lógicamente, a través de nuestro caminar, tantos años, y uno los escucha hablar, porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón, entonces nada más escucha hablar para que vean lo que hay dentro de su corazón. Nada más ponte a platicar con una persona y lo que habla esa persona es lo que hay dentro de su corazón. Dice Hebreos 5:14, dice, pero el alimento sólido es para los que ¿qué? Para los que han alcanzado madurez. Fíjense lo que dice, para los que por el uso de los sentidos tienen los sentidos, pero ejercitados. Pero vuelvo a leer, dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien
y del mal. Ese pasaje, hermano, haría matazón de medio cristianismo hoy en día. Ese pasaje dejaría descartado a más de la mitad del cristianismo aquí en Estados Unidos. Dice en primer lugar, el alimento sólido. El alimento sólido. Hermano, cuando un baby nace, ¿verá que usted no le da un tibón? Imagínese que usted le hace una carnita asada a su baby recién nacido. ¿Qué le va a hacer? Lo va a matar, ¿verdad? El baby necesita comida de baby. Pero ya una persona como nosotros que tenemos los dientes bien fuertes, pregunto, ¿no podemos comernos un bistec? Hasta dos, dicen algunos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Comemos pollo, bistec, comemos cuando tenemos hambre lo que sea. Escúcheme, ¿por qué? Porque nuestras quijadas y todo nuestro sistema digestivo y todo nuestro sistema ya se reprodució. Ya estamos fuertes. ¿Sí? A mí, no quiero decir me da risa, pero sí me da cierto coraje. Estoy entre coraje y risa, ¿verdad? Cuando hay personas que dicen, no, es que a ese hermano, a esa hermana lo lastimaron. Déjese de cosas. Nadie nos puede lastimar. Quizás se confunden, pero lastimarnos no. Es una cosa, iglesia. Nosotros tenemos que aprender y crecer, como dice aquí la Escritura, ¿sí? Los que han alcanzado madurez. ¿Por qué? Se lo voy a volver a tratar de usar ejemplos vívidos de nosotros, hermano. Cuando usted tiene hijos pequeños, ¿no usted quiere que ellos lleguen el momento que se sepan cuidar solos y que se puedan valer por ellos solos, hermano? ¿No? Yo me recuerdo cuando estaba niño, hermano. Mi padre, era una de las cosas que me decía o nos decía, porque mi padre ya era mayor. Entonces, él nos decía, pues yo no lo entendía, pero él nos decía, yo no quisiera dejarlos a ustedes chicos. Yo no quisiera, así nos decía mi papá. Y mi papá, déjeme una cosa, hermano, cuando él hacía un hoyo, no piense que él estaba haciendo el hoyo allá y nosotros acá jugando PlayStation, no, allá nos tenía haciendo el hoyo. ¿Pero por qué, papá? Porque tienen que aprender a trabajar. Tienen que aprender a valerse por ustedes solos. Tienen que aprender, porque un padre sabio sabe que el tiempo corre y que nosotros no somos eternos, ¿verdad, hermanos? Queremos ver a nuestros hijos formados. Es una cosa, el tiempo también en Cristo corre, hermanos. Corre. Y si yo solamente les hablo, ay, hermanitos, el amor de Dios. Vamos a hablar del amor de Dios, ¿sí? Ay, el amor de Dios. Y porque es lo único que los cristianos inmaduros comen. ¿Sí o no? Puro Juan 3:16 comen. Es lo único que les dan, o sueños, o chistes, o bromas. Ay, no, hermanos, fíjense que me fue a un viaje y... Pregunta, hermano, ¿de eso se podrá alimentar el alma? Claro que no. Claro que de ninguna manera se puede alimentar del alma. Usted no se puede alimentar de mis experiencias personales. Usted no puede alimentarse de lo que yo soñé anoche. No puede comer usted eso. No puede usted comer de mis visiones. Oh, hermano, es que yo en una visión... Dejémonos de tonterías. Por eso la gente no crece. Por eso no crece. Por eso es que, como lo he dicho muchas veces, mire, yo no invito a nadie aquí porque no encuentro a nadie, hermanos. Porque no encuentro a alguien que venga y que enseñe lo que nosotros enseñamos. No encuentro a alguien, los que encuentro están muy lejos. Pero es una cosa, hermanos, para traer uno, el último que traje, ¿cuántos estuvieron aquí el último que traje? Estábamos en la Brandage. ¿En la H? En la Brandage, allá estábamos. ¿Aquí fue? Pero el hermano más o menos le bateaba ahí, más o menos hacía jonrones. Pero no, uno del H, el último que yo me recuerde. En la Brandage, el último. ¿Qué pasó? ¿Para oír esas tonterías?
Mismo me pongo a leer el libro de Condorito, ¿verdad? Francamente, hermanos, francamente es una tragedia. Y me llaman, pastor, que soy evangelista de 25 años, ¿y dónde te puedo escuchar? ¿Dónde puedo? Oh, no, mire, yo tengo videos y los escucho. Y ¿sabes qué? Pues la mera verano. Mejor me subo borracho al púlpito y me va un poquito mejor. Es una cosa, iglesia, no es fácil. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo corre. No podemos desaprovechar el tiempo. ¿No dijo Pablo en aquellos días que los días eran malos, hermanos? Los días eran malos. Y es mi deseo que usted crezca, avance. ¿Para qué? Para que se pueda valer por usted solo, por usted mismo, para que usted aprenda a comer, aprenda a alimentarse, para que aprenda a crecer y vaya creciendo en su vida espiritual. Entonces vemos, Hebreos 5:14 dice los que tienen los usos, dice el uso tiene los sentidos ejercitados. Fíjense lo que dice esa palabra, discernimiento. En el discernimiento del bien y del mal. Del bien y del mal, porque para eso se usa el discernimiento. Continuó, el mayor impulso que una iglesia tiene es cuando sienten y piensan una misma cosa, hermanos. Ese es el mayor impulso que una iglesia puede tener. Dice Pablo ahí en el verso 16, dice, sintiendo todos una misma cosa, dice Pablo. Punto número 2, seguir un ejemplo para nosotros ser ejemplo, hermanos. Seguir un ejemplo para nosotros ser ejemplo. Eso es la voluntad de Dios. Estamos con los varones, hermanos, leyendo un libro, ¿verdad? Y estamos aprendiendo, anoche compartíamos, estamos aprendiendo cómo llegar a ser buenos ejemplos en el Señor, cómo guardar un testimonio correcto delante de la gente. Continúa adelante. Pero si se podía imitar su amor y servicio por Cristo, se puede imitar, hermano, el ejemplo de Pablo, ¿verdad? Su amor y servicio por Cristo. Sí se puede imitar, hermano, su amor y servicio por Cristo. ¿Por qué? Porque creo que cuando nosotros, hermanos, tenemos hermanos más chicos, lo que queremos es que aprendan buenos ejemplos, ¿verdad, hermanos? La otra vez fuimos a la feria, el último día estábamos en la feria y íbamos con una hermana y llevaba a sus niños chiquitos. Y debe ser una cosa, hermano, una de las cosas, ahí estábamos y lo notamos, estaban los niños de la hermana chiquitos, bien vestidos, cambiados, y a la par estaba otro niño de la misma edad, hermano, de la misma edad, con su camisa de cholo, todo rapado, con aretitos. Pero es una cosa, ¿de dónde saca ese ejemplo ese niño? De los malos ejemplos, de los malos ejemplos, de la mala vida que otros hermanos llevan. Desgraciadamente parece que quieren que los otros lo imiten, ¿verdad? Porque es muy malo, ¿verdad, hermanos? Pero es una cosa, eso solamente lleva ¿a dónde? ¿A dónde lleva todo eso? Eso lo único que te lleva es andar en vicios, en cárceles, entrar y salir de la cárcel, entrar y salir del hospital y finalmente morir y perder la vida. Tenemos que ser ejemplos en lo que se respecta a un crecimiento y una madurez, hermanos. Ese es el principal ejemplo que debemos de buscar en nuestra vida. Ser ejemplos en nuestro servicio, Señor. Dice Hebreos capítulo 12, verso 28, dice, así que recibiendo nosotros, Hebreos 12, 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos, dice el escritor, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es, ¿qué, hermanos? Fuego consumidor. Hermano, debe ser una cosa, en cierta manera no lo nota eso como, en cierta forma, una amenaza de parte de Dios. En otras palabras, sean agradecidos, tengan gratitud, sirvan al Señor, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahora, ¿de qué está haciendo referencia aquí el escritor de Hebreos? Precisamente está dando el ejemplo de cuando el pueblo judío venía saliendo de Egipto. Iglesia,
no muchos de aquellos que salieron de Egipto, hermanos, no muchos de aquellos que salieron de Egipto no murieron por el fuego en el desierto. ¿Por qué? ¿Por qué murieron por el fuego en el desierto? Porque eran malagradecidos. Eran malagradecidos y contumaces, orgullosos. Y ya habían salido de Egipto. Hermanos, no hay mucha gente que da testimonio. No, hermanos, yo le doy gracias al Señor porque a mí el Señor me sacó del mundo. Me sacó del mundo y ahora estoy en la iglesia. Pero usted sabe que estar en la iglesia, a ver, se lo voy a decir, a ver si no le parece muy fuerte lo que le voy a decir, pero escúcheme. ¿Usted sabe que estar en la iglesia no es sinónimo de ser salvo? Estar en la iglesia no significa que tú eres realmente salvo y que vas directito ya empaquetado al cielo. Eso no significa. El Señor nos está diciendo claramente, sean agradecidos. Y dice ahí mismo en el verso 18, dice, ¿dónde está? Sí, dice, tengamos gratitud y mediante esa gratitud sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué? Porque también parte del crecimiento es honrar a Dios y servirlo siempre. Servirlo con nuestras vidas, servirlo con nuestro tiempo, servirlo en todo lo que podamos. Esa es parte de nuestro crecimiento. ¿Por qué? Porque si esas pruebas, esos frutos no están en nuestras vidas, hermano, ¿qué pasa con el árbol que no da buen fruto? Cortado, dice la Biblia, y echado. Se oye duro, pero es una verdad. Fueron palabras de Cristo. Entonces, hermano, yo digo que soy salvo, digo que Cristo ha cambiado mi vida, digo que el Señor me ha dado vida nueva. ¿Cómo lo manifiesto? ¿Cómo lo manifiesto? ¿Hablando en lenguas? De ninguna manera. ¿Cómo manifiesto que soy salvo y que Dios ha perdonado y ha cambiado mi vida? Hermano, cada día amándolo y sirviéndolo. Dijo el Señor, ¿me aman? ¿Me aman? Guarden mis mandamientos. ¿Quieren ser mis discípulos? Niéguense a ustedes mismos. Tomen su cruz y síganme cada día. Esas son las palabras del Señor Jesús. Porque si eso no se manifiesta en mi vida, en tu vida, que han nacido de nuevo, dice la Biblia, porque Dios es fuego consumidor. Si usted lo lee, Hebreos y Pedro lo dicen. Porque si Dios no perdonó a aquellos desobedientes que salieron de Egipto por malagradecidos, dice la Biblia, muchos de ellos quedaron en el desierto. Quedaron en el desierto. Ser salvo significa, hermano, un profundo amor y un profundo servicio a Cristo y a nuestro Señor con toda nuestra alma. Eso significa ser salvo. ¿Por qué se nos es tan difícil, hermano, servir al Señor? Continúa, punto número 3, aquí voy a explicar parte de esto. ¿Por qué nos es tan difícil? Pensar solo en lo terrenal jamás te permitirá servir al Señor, hermano. Y esa es la principal razón. Pensamos solamente en lo terrenal. Vamos al capítulo 3 de Filipenses, verso 18. Fíjense lo que dice. Continúa el verso 18, dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales les dije muchas veces y ahora aún lo digo llorando, que son, ¿qué, hermanos? Enemigos de la cruz, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo, ¿qué, hermanos? Que solo piensan en lo terrenal. Hermanos, si los creyentes pensaran solamente en lo terrenal, ¿existiera la iglesia? Francamente, ¿existiera la iglesia? Que yo nada más pensara en lo terrenal, ¿estuviera aquí? Que nada más pensáramos en dinero, en pasearnos, en divertirnos, que nada más pensáramos en nosotros. Porque pensar en nosotros, pensar en diversión, pensar en dinero, pensar en ganar más, pensar en ser populares o subir de posiciones en esta tierra, eso es pensar en lo terrenal. Eso es pensar en lo terrenal. Imagínense que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, que nada más pensáramos en eso. ¿Qué
esa fuera nuestra mentalidad, pues entonces, por eso el mundo es mundo. Por eso el mundo es mundo. Porque ellos nada más piensan en este mundo. ¿Sí? Nada más piensan en lo terrenal. Pero fíjese la advertencia que dice el apóstol Pablo en el verso 19. El verso 19 dice, el fin de los cuales será ¿qué? En otras palabras, pensar solamente en lo terrenal, lo único que te garantiza es el infierno. Es lo único que te garantiza. Pensar en lo terrenal, porque todos podemos. Pregunto, ¿no le llegan a ustedes deseos de ganar más? ¿Y usted qué piensa? ¿Que a mí no? Pregunto, ¿no nos llegan deseos de ganar, de avanzar más? Ya no quiero vivir aquí, quiero vivir en una casa. ¿Nos llegan esos pensamientos, sí o no? El que nos lleguen los pensamientos no es pecado, hermanos. El pecado es cuando decimos, ¿sabes qué? Ya voy a dejar todo por allá, yo sí lo voy a hacer. Y entonces se me olvida mis hermanos, se me olvida el Señor, se me olvida mi iglesia, se me olvida todo. Y yo los he mirado con mis propios ojos, personas que piensan de esa manera. Los he mirado, personas que piensan de esa manera. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde andan? Andan en la calle de la amargura. Andan en la calle de la tristeza. ¿Me explico? Pero es una cosa, no vale la pena, hermanos. No vale la pena porque a final de cuentas, hermano, es Dios el único que nos haría avanzar y crecer. Y digo las palabras sabias que ya lo hemos dicho muchas veces. Dijo Cristo Jesús, ¿de qué nos sirve ganar el mundo si perdemos nuestra alma? Pablo en su segunda carta de Timoteo dice, en el capítulo 6 él habla y dice, así que teniendo sustento y alimento, estemos contentos. Estemos contentos, porque ciertamente nada trajimos, nada nos vamos a llevar. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Nada nos vamos a llevar. ¿Qué te vas a llevar? ¿Qué te vas a llevar? Al contrario, vamos a dejar deudas. ¿Cuántos dicen amén? Continuó, dice Pablo, por ahí andan muchos que son enemigos de la cruz. Los creyentes deben de ser capaces de distinguir la verdad del error. Esa es tu capacidad. Ahí debes de tener como una meta en tu vida, en tu persona. Usted sabe, hay una radio cristiana, entre comillas, muy famosa, muy grande aquí en el estado de California, que para ellos el catolicismo también son nuestros hermanos. ¿Usted sabe que eso es trágico? Porque en realidad no es así. No es así. La semana pasada lo dije, ¿quiénes son nuestros hermanos? Los que hacen la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. No todo el mundo podemos llamarnos hermanos, no porque los odiemos, te odio, no, sino porque bíblicamente no es correcto. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque si yo no tengo la capacidad de distinguir, hermano, la verdad del error, tarde que temprano me voy a venir envenenando con el error. ¿Por qué es peligroso? Hablando otra vez de los babies, los niños que no han alcanzado madurez, que no han alcanzado un crecimiento, que no han alcanzado una madurez, un discernimiento. ¿Por qué es peligroso para ellos, hermano, dejarles químicos a su alcance? Porque no saben el peligro. ¿Usted cree que no ha habido niños que se han intoxicado con químicos que usan las madres para limpiar la casa? ¿No se han envenenado con alimentos que son quizás venenos para las ratas, para los... ¿Me explico, iglesia? ¿Por qué? Es más, aunque le pongas una calaverita ahí de muerte, ¿verdad? El niño lo ve verde, se le ve antojable, abre la botella y le da un trago. Y es suficiente. ¿Pero por qué un niño es capaz de hacer eso? Porque no discierne entre el bien y el mal. Lo mismo,
Los únicos que no tienen capacidad de discernir entre el bien y el mal, y entre el error y la mentira, los únicos que no tienen esa capacidad son los infantes, los creyentes o personas que van a las iglesias que siguen siendo infantes, que no tienen un discernimiento, hermano, real en sus personas y en sus vidas, que no tienen esa capacidad de discernir. Yo lo he dicho muchas veces y lo he dicho varias veces y se lo vuelvo a decir, hermano. Si algún día usted, vamos a decir cuenta, especular, que usted lo condena, y que va ante el Señor, ¿sabes qué? Te vas a ir a la condenación por hereje y por haber seguido una herejía. Usted sabe que usted no va a poder culpar a mí, el único culpable es usted. ¿Cuántos dicen amén? Por eso le digo que no se duerma. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dice el Salmo 33:3 que camarón que se duerme, no se crea. No se duerma, ¿cuántos dicen amén? Esté despierto, alerta. Y cada vez que usted escucha a alguien, esté alerta. Dice 1 de Juan 4:6, no lo busques, se lo leo, dice, nosotros somos de Dios. Dice 1 de Juan 4:6, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye, dice Juan. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Qué tremendo, hermano. El que es de Dios nos oye. El que no es de Dios simplemente no va a escuchar, no va a oír. Continuó, como enemigos de Dios, los falsos maestros estaban destinados a la perdición. Ya lo leímos ahorita. Estaban destinados a la perdición. No puede haber salvación, ni perdón, ni vida eterna, hermano, en el error, ni en la mentira. No puede haber, hermano, no puede haber perdón en eso. Continuó, ellos confiaban en sus propias obras y no en la suficiencia de Cristo. Hermanos, la gracia de Dios es lo que nos hace entender que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando tú crees en Cristo, creer en Cristo, hermano, anoche lo hablábamos, nuestras faltas, nuestros errores no nos detienen. Continuamos siguiendo adelante hacia la madurez, hacia el crecimiento, hacia avanzando en el Señor. Continuamos adelante, hermanos. Continuamos adelante. Mire, continuamos adelante aunque Dios no nos dé todas las soluciones que nosotros buscamos. ¿Sí me escuchó? Pregunto, ¿cuántos aquí tienen problemas? ¿Cuántos tienen problemas? ¿Tienen problemas? Si tú realmente crees en Cristo, te pregunto, ¿y qué tal si Dios no te da una solución a tus problemas? ¿Qué vas a hacer? En otras palabras, ¿qué tenemos que hacer aunque Dios no nos dé soluciones a nuestros problemas? ¿Qué tenemos que hacer? Seguir adelante. Pero hay gente en este mundo, yo creo que usted alguna vez se los ha topado, cuando los invita, cuando habla con ellos, ¿y qué te dicen? Varios te han dicho, quizás, no, yo ya fui, yo ya probé eso, ya fui, ¿y sabes qué? Nada cambió. ¿Ya para qué voy? ¿Nunca se ha topado una persona así? Muchas personas que se sienten decepcionados del cristianismo, se sienten decepcionados de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no les solucionó sus problemas. Escúchame, hermanos, escúcheme. En realidad Dios, en realidad Dios no vino a solucionar tus problemas terrenales y temporales. Cristo Jesús vino a solucionar tu problema eterno. ¿Me estoy explicando? ¿Cuál es tu problema eterno? Nuestro pecado. Y que estábamos condenados al infierno. Cristo Jesús vino a eso. Usted dirá, pero mis problemas personales y todos mis problemas que me acarrean, es una cosa, eso no es nada comparado al problema eterno que tenemos para con Dios. Por eso debemos de continuar adelante aunque no veamos la solución. Aunque no veamos la solución.
¿Por qué usted cree que se han inventado ese dicho de que arrebátalo y reclámale a Dios tus bendiciones? Y tú reclámale y verás que Dios tienes que cumplir tu palabra y tu promesa de verdad. ¿Y qué se imaginan esta gente? Cuando la gente hay falsos maestros que te enseñan, no, usted tiene que reclamarle sus bendiciones a Dios. ¿Y qué se imagina la gente? ¿Que Dios está preocupado mordiéndose las uñas en el cielo? ¿Que usted piensa que Dios está asustado? Hermano, escúcheme lo que le digo. En realidad, Dios nos puede mandar al infierno con nuestros 50,000 problemas que nosotros tenemos en la tierra. ¿Sí me explico, hermanos? Con nuestros 50,000 problemas que nosotros tenemos en la tierra, Dios nos pudiera mandar a la condenación eterna, pero no lo hace. No lo hace porque nos tiene paciencia. Cuando dicen amén, hermano? Y es misericordioso. Estos hombres confiaban en sus propias obras y no en la suficiencia de Cristo. ¿Por qué? Porque su Dios, hermano, era el vientre. Dice ahí el verso que leímos en el verso A. ¿Cuál era el verso A? 19. Su único Dios es el vientre, o sea, lo terrenal. Quieren sentir una satisfacción terrenal, porque ese es su único Dios. En otras palabras, su único Dios son ellos mismos. Para que una persona solamente esté pensando en sí, en sus propios logros personales, es que porque él se adora a sí mismo, él mismo es su Dios. Es lo que Pablo dice. Mas en cambio, cuando nosotros reconocemos que el Dios de los cielos es el único Dios, el único que merece gloria y honra y honor y alabanza y exaltación, nosotros dejamos de existir. Digo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y digo ahí adelante, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso es la vida cristiana. Continúo. La prioridad de los falsos maestros son los ingenuos, hermanos. Son los ingenuos. Dice Romanos 16:18. Dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Pablo lo vuelve a repetir. Dice, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de ¿quiénes? Ahora, ingenuo no significa una persona sin educación y que su coeficiente no es muy elevado. No se refiere a esa clase de ingenuos. O sea, hay mucha gente muy ingenua, a ver, hermanos, que les vendes un perro muerto y te lo compran. ¿Cuántos dicen amén? Escúcheme, no se refiere a esos ingenuos. Ingenuos, Pablo se refiere a los que no saben el evangelio, a los que no conocen la verdad. Y déjeme decir una cosa, una persona que no conoce el evangelio, aunque sea un doctor, aunque sea un abogado, aunque sea el presidente de Estados Unidos, es un vil ignorante. ¿Está conmigo? Entonces dice Pablo que estos falsos maestros con lisonjas engañan a los ingenuos. Los engañan. Pero vuelvo a recordar, dice la Biblia, que su destino es la perdición. A ver, hermanos, por eso las células únicas que yo tengo en el cerebro me dan la suficiente inteligencia para entender que Dios me va a pedir cuentas de todo lo que yo enseño. Y como yo no me quiero condenar, prefiero que se enoje usted a que yo la pase mal la eternidad. Amén, hermanos. ¿Me explico? Así es que yo no tengo que tratarlos como ingenuos. Al contrario. Cuando Dios nos trae una gente nueva a la iglesia, ¿cuál debería ser nuestra labor? Hermano, cuando usted va a un lugar que no conoce, cuando usted va a mire, usted conoce, ¿cuántos aquí conocen la capital, el DF, México, la Ciudad de México? Hermano, esos chilangos sí que son tranzas. Pobre chilango, ya los voy a quemar aquí. Incluso, debo decir una cosa, hermano. Usted les pregunta, usted llega a la capital, no conoce la ciudad. Y dice, oye, ¿dónde está? Pues usted llega allí, no conoce la ciudad. Oye, ¿dónde está tal lugar? Oh, no, mira, yo te llevo.
yo te llevo a asaltarte. Cuando un chilango te dice, yo te llevo, huye. Escápate. Pero, ¿qué diferencia es cuando usted llega a un lugar, no conoce a nadie, nada, y alguien realmente te ayuda? ¿Sí o no, hermano? ¿Se ha sentido usted? ¿Cómo siente esa? Como aquí nuestros sugieres que están altamente calificados, fueron mandados a Alemania para entrenamiento. Usted llega y dice, oiga, ¿dónde están los baños? Y muchos sugieres te dicen, ay, mira, aquí está, hermano, aquí está. Pero otros no, te quedan viendo así. Pregunto, ¿la amabilidad con la cual se ofrece el servicio no hace la diferencia? Escúcheme, ¿cuál es nuestra labor como hijos de Dios? Guiar al ingenuo, al que no sabe nada, aunque diga que sabe algo pero no sabe nada, guiarlo a la verdad de Cristo. Amén, hermanos. Y dice ahí Romanos 16, 18, hermano, que no usemos palabras, dice, porque estos ingenuos dice que usan palabras ¿qué? Suaves y lisonjas. Palabras suaves y lisonjas. Hermano, qué peligrosas son las lisonjas. ¿Sí o no, hermano? Qué peligrosas son las lisonjas, qué peligrosas son las palabras suaves, qué peligrosas son. Más peligrosas son para el ingenuo. Para él son sumamente peligrosas. ¿Por qué? Porque no busca su bien eterno, sino que nada más busca ver qué le puede sacar. A ver quién puede sacar ventaja con palabras suaves y lisonjas. Continúo. No hay nada digno de orgullo en nuestra vida pasada, hermanos. Lo hemos dicho el jueves, el domingo pasado, no me recuerdo, lo hablaba y lo decía. No hay nada de gloria ni digno de orgullo en nuestra vida pasada. Dice Romanos 6:21. Dice Romanos 6:21. ¿Alguna vez usted ha preguntado? Hay personas que me han preguntado, hay personas que sí me han dicho, me han preguntado, pastor, ¿por qué en la iglesia no dan testimonios? ¿Por qué no permiten testimonios en la iglesia? Por esto, por Romanos 6:21. Dice, ¿lo tiene conmigo? Pero ¿qué fruto? Dice Pablo, ¿qué fruto tienen o tenían de aquellas cosas de las cuales ahora qué? Ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es ¿qué? Por esa razón no permitimos testimonios. Por esa razón. Porque ves una cosa, hermano, ¿no todos tenemos un pasado? A ver, ¿no todos tenemos un pasado? ¿Qué orgullo podemos tener de ese pasado? Dígame. Pero ¿a poco no hay iglesias que están así? Están esperando el testimonio de la hermana Chona, ¿verdad? Están esperando el testimonio del hermano Aparicio. Y ahí está, ese hermano es que hubieras dado unos testimonios de su vida pasada cuando era un borrachal y era esto. ¿No te da vergüenza? Es lo que le decía la semana pasada, ¿no te da pena? Hermanos, es vergonzoso lo que hacíamos y vivíamos antes. Es penoso. Eso no glorifica a Dios, para que me entienda cuando están aquí, hermano. No glorifica a Dios, eso no exalta a Dios. Y dice que el fin de esas cosas es muerte. En otras palabras, cuando usted escucha, porque eso también es trágico, cuando usted escucha, no es que yo me convertí por el testimonio de un fulano, de una fulana, eso es mentira. Eso es mentira. La única manera que nos podemos convertir, dice la Biblia, que es a través de la locura de la predicación del Evangelio. En otras palabras, si no hay una predicación del Evangelio, en realidad no puede haber una salvación ni una conversión genuina, hermanos. Pero hay gente que saca, no, yo me convertí con un cantito, viera de Marino, qué bonito cantito, me tocó, me llenó y me convertí. Otro, no, yo un día escuché el testimonio de una bruja o de un satanista o de un homosexual que era bien homosexual y vieras, me tocó y me convertí.
me gustaría poner en realidad, probar si es real tu conversión. Me gustaría realmente probarla. Saber si bíblicamente llena los requisitos conforme a la Escritura para saber si realmente eres una persona salva. Porque la Biblia claramente nos dice que la única manera que nosotros podamos ser salvos, llegar a la salvación, es por la locura de la predicación. Continúa adelante. Gózate y agradece la gracia de Cristo. No la hagas vana. No pienses en lo terrenal. No pienses en esto terrenal solamente. Lo terrenal se va a quedar. Gálatas 4, verso 9. Dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien, dice Pablo, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales se quieren volver a esclavizar? El 10. Guardan los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano en vosotros, dice Pablo. Pablo enseña claramente, hermanos, o nos muestra que la gracia de Dios hacia nuestra vida es inmerecida, es gratuita, es un regalo. Es un regalo de gracia. ¿Me explico, hermanos? Es un regalo de gracia. La salvación es un regalo que Dios te da. Dios te lo ofrece, te lo ha dado a tu vida, a tu alma, a tu corazón. Continúa adelante. Punto número 4. Recuerda que la que la tierra no es tu hogar. Vivamos como ciudadanos del cielo. Vivamos como ciudadanos del cielo. Deme 3 minutos y termino. Vivamos como ciudadanos del cielo. Continúo. Filipenses 3:20. Fíjense lo que dice Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está ¿en dónde, hermanos? ¿En dónde? En los cielos. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, dice la Biblia. Hermanos, debemos de aprender a vivir como ciudadanos del cielo. ¿Y sabe eso qué significa? En realidad significa tener muchas o todas las cosas terrenales en poco, hermanos. Úselas. Siempre le he enseñado esto. Úselas. No se enamore de ellas, no las atesore, no las retenga como la fuente de su felicidad ni de su alegría. Úselas. Úselas. Usted, hermano, a veces es lamentable cuando se guardan las ollas ahí, las cazuelas, los platos. No, eso es para una ocasión especial. Y ya van 30 años y de ahí están todavía esperando la ocasión especial. ¿Me explico? Yo me recuerdo cuando era niño, mi papá, mi mamá me compraban unos zapatos, me decían, no, hijo. A usted también, ¿verdad, hermano? Ya lo veía en la sonrisa. ¿Qué le decían? No los uses. Hasta el sábado que se bañen, ¿no? No. ¿Sí o no le decían eso, hermano? O nada más a mí ya me quemé, ¿verdad? ¿A todos nos decían eso? ¿Sabe qué? Cuando yo voy a la tienda, me compro unos zapatos, ¿qué cree? Yo me los pongo en ese ratito. Me los pongo. Y le digo a mi esposa, no vaya a ser que no los disfrute mañana. Hermanos, escúcheme. Si uno muchas veces, y lo hemos hecho, guardamos cosas ahí para algo especial. Oh, no, es que, hermanos, hermanas, tan caras que son las ollas, y usted que no las usa, tan caro que es las cosas y no las usa, ¿sí o no, hermanos? Ay, voy a guardar el carrito ahí para que no se me acabe. ¿No para eso lo estamos pagando, para usarlo? ¿Cuántos están aquí conmigo, hermanos? Dice Pablo que nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos. Dijo Pablo en otra ocasión, él mismo dijo que Dios nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos.
todo lo que nosotros tenemos, dinero, casa, autos, trabajo, la familia, todo lo que tenemos, hermano, no es el punto final de nuestra alegría y nuestro gozo. No lo es. No lo es. Todo se echa a perder, todo se desgasta, todo se pierde, todo se humedece, se enmojece. Amén, hermanos. Todo. ¿Cuánta gente dice, no, voy a guardar ese dinerito para una ocasión especial? Y te mueres y para lo único que fue especial fue para los hijos. Es una cosa, hermano, disfrute las cosas que tiene, porque Dios se las da. Dios se las otorga para que usted, porque nuestra ciudadanía final, ¿en dónde está? En los cielos, allá. Pero pastor, me van a aumentar. Qué bueno, disfruta tu nuevo salario. Pero pastor, es que me están o me están promoviendo, estoy trabajando. Qué bueno, échale ganas, hazlo. Háganlo para la gloria de Dios. Continúo, al creyente nacido de nuevo, el mismo Espíritu Santo le recuerda esta verdad. Porque esa es la obra del Espíritu de Dios. ¿Cuándo dicen amén, hermano? Te está recordando siempre, hey, tú no eres de aquí. ¿Cuándo dicen amén? Tú no eres de aquí. Amén. No te entristezcas como los otros que no tienen esperanza. Tú no eres de aquí. Tú perteneces al cielo, perteneces a la gloria. Pero no soy perfecto. No, pero Dios te pide que seas maduro. Que madures como su hijo. Como un creyente verdadero. Que madures. No que seas el mismo chiquillo, berrinchudo y corajudo e infantil de siempre. No, deja esas cosas. Crece, madura, aumenta en tu vida a través del conocimiento de su palabra. Continuó, el perseverar de los creyentes es parte de la verdadera salvación. ¿Sí? Perseverancia en la madurez, perseverancia en el crecimiento. Dice Hebreos 9:28, no lo busques, se lo leo. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar ¿a quiénes? A los que le esperan. ¿Usted sabe, hermano, cuánta importancia tiene para Dios que usted lo espere? A ver, se lo vuelvo a decir. ¿Sabe qué importancia tiene para el Señor que usted lo espere? ¿Se recuerda antes de ascender el Señor, antes de ascender a los cielos, después que fue crucificado, resucitó? ¿Qué le dijo a sus discípulos? Vayan a Jerusalén y espérenme, porque vendré. ¿Sí? Escúcheme, usted ha leído en la Biblia que cuando Jesús andaba sanando y dando vista a ciegos y dándole de comer a todos los que lo seguían, ¿usted ha leído que multitudes lo seguían? A ver, ¿cuántos han leído eso? ¿Lo ha leído? Pero también ha leído que cuando Jesús le dijo, vayan a Jerusalén y espérenme, o esperen la promesa. ¿Usted ha leído cuántos estaban allí en el aposento alto? ¿Ha leído cuántos? 120. ¿Sabe qué significa eso? Que no todos le creyeron a la promesa de que fueran y lo esperaran. Les voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que la gente que van a las iglesias cristianas evangélicas protestantes, porque ahí tiene que haber una definición más concreta, ¿verdad? Todas las personas que van a las iglesias cristianas evangélicas, ¿realmente esperan al Señor? Están esperando el cheque que viene el próximo fin de semana, pero esperando al Señor. ¿Usted cree que todo el mundo está esperando al Señor? El Señor Jesús dijo, volveré, regresaré. ¿Sí o no? Los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, los que han sido salvos, esperan entonces esa venida del Señor, esa aparición de nuestro Dios. Esperan que el Señor Jesús regrese y establezca su reino sobre la tierra. ¿Sí? Esperan esa transformación, dice la Biblia, que los muertos en Cristo
Y luego nosotros que vivimos, dijo Pablo, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y viviremos con el Señor en las nubes para siempre, dijo el apóstol Pablo. Hermanos, la iglesia del Señor espera a su Señor. La iglesia que no es del Señor no espera a nadie. Por eso andan todos de vagos, haciendo sus vidas, y haciendo sus business y sus negocios y planeando y diciendo, no, yo, ahora sí, y que mañana sí, y que pasado también, y no, y tu servicio a tu Señor, es que no tengo tiempo. Pues no tienes tiempo, no hay. ¿Por qué? Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y como tu tesoro no está en el cielo, más bien su tesoro está en la tierra, ¿verdad, hermanos? Por eso nada más piensan aquí. Mañana voy a hacer, pasado mañana también, y si viene el próximo mes también. No, pero todo, dicen, si Diosito quiere. Todo dicen si Dios quiere. Si supieran lo que Dios quiere, fueran personas realmente consagradas al Señor. Pero como no saben lo que Dios quiere, pues les importa un cacahuate lo que Dios quiera. Hermanos, dijo el Señor ahí, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén, hermanos. A los que le esperan. Señor, dice Apocalipsis capítulo 22, y el Espíritu y la iglesia dicen, ven, Señor Jesús. Ven por nosotros. Levanta tu iglesia, tu pueblo, tu gente, tus redimidos. ¿Sí? ¿Cómo se llamó el tema principal, hermanos? ¿Cómo le llamamos? A ver si están despiertos. ¿Cómo le llamamos? No, hombre, algunos ya guardaron ya guardaron la mochila, la maleta, la Biblia. Imitando a Cristo para agradar a Dios. Imitando a Cristo para agradar a Dios. Cristo quería estar con su Padre. Nosotros también tenemos que tener ese deseo. Tenemos que tener ese deseo en nuestra vida, en nuestros corazones. Amén, hermanos. ¿Oramos? Vamos a orar.